región de América Latina y el Caribe. La sesión que vamos a realizar en este momento es sobre gobernanza y desarrollo de estructuras de capítulos, no es sobre gobernanza de Internet, quiero hacer la aclaración. También quería explicarles que la sesión la vamos a estar grabando y la vamos a transmitir por medio de Facebook, esto por un tema de privacidad y por si alguno no se sintiera pues cómodo con ser grabados, les pedimos que simplemente apaguen su cámara. Para iniciar, me gustaría hacer una pequeña pregunta a todos y máxime que veo que hay bastantes líderes de capítulos y es, para ustedes, ¿qué debe de ser primero? ¿La motivación o tener una estructura a nivel de capítulo? ¿Qué debería ser más importante? O ambas también. Nancy, Ajá. la pregunta que deberíamos ver, ¿cuál es? Está en el Zoom, la pueden ver ahí y contestan sí o no. Ay, es que, mira, es que se Claro. habilitó otra. Sí. Disculpen. A ver. A ver. Esta, disculpen, es que se habilitó otra pregunta. Listo. Para ustedes, ¿qué debería ser más importante? ¿Tener una estructura o motivar a las personas? O bien ambas. Aquí vamos viendo la votación. Hay una pelea entre motivación y ambas. 2 personas dicen que la estructura. Hoy creo que voy a jugar bastante con sus mentes. Ok, creo que está creciendo más la opción de ambas. Perfecto, voy a compartirles los resultados. Pareciera que la mayoría nos indican que tanto la motivación como la estructura son importantes. Pues resulta que muchos de nuestros líderes cuando llegan y empiezan con un capítulo, empiezan con algunos dilemas. Y creo que no voy a mentir si he escuchado o si alguna vez ustedes como líderes han dicho algunas de estas frases. Hay mucho que hacer en mi capítulo y no sé qué hacer primero. Es difícil involucrar a los voluntarios, me siento cansado y solo y no sé cómo conseguir ayuda. Creo que este es uno de los comentarios o los desafíos que normalmente encontramos a nivel de capítulos. ¿Y qué es lo que sucede a nivel interno del capítulo? Pues resulta que cuando el capítulo inicia, tenemos un set o un pool de recursos que están desocupados. Con el tiempo, ese pool de recursos se van ocupando y además el rendimiento del capítulo empieza a crecer, pero llega un punto en que como todo sistema abarca toda la capacidad y de repente los líderes de capítulos dicen, pero ¿qué está pasando? Porque ahora siento que ya no hacemos tantas actividades, porque yo siento que ahora no estamos al mismo ritmo de antes. Lo que pasa es que en ese crecimiento de rendimiento empezamos también a saturar los recursos. Y por eso esta sesión es sumamente importante, porque por un lado vamos a hablar un poco de estructuras y por otro vamos a hablar también sobre la importancia de que miembros como los que hoy se están uniendo a nuestras sesiones sean parte de esa estructura y nos ayuden a desarrollar el capítulo. Realmente, cuando hablamos de capítulos, es importante hacer el hincapié que un capítulo no es el liderazgo del capítulo, no es la junta directiva del capítulo. Un capítulo lo formamos todos, lo forman también los miembros de cada uno de los capítulos. Entonces es muy importante entender que dentro de la estructura de capítulos, bajo un contexto de voluntariado, tal vez no vamos a estar trabajando en una estructura como la que normalmente trabajamos, donde recibimos un salario y a cambio de ese salario hay un trabajo, sino que es una estructura que es completamente diferente. Empiezan a haber otros elementos que tal vez nunca habíamos tenido alguna interacción, que de repente se devuelven un desafío, como es el voluntariado, como es el caso de
¿qué hago cuando yo ya no tengo más voluntarios y sigue habiendo trabajo y siguen habiendo requerimientos? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y aprovecho también el espacio para comentarles que hoy tenemos dos invitados especiales. Uno es Germán Fajardo, del capítulo Colombia, y el otro es Pablo Ruiz Díaz, del capítulo Panamá. Ellos dentro del capítulo han desarrollado estructuras muy interesantes y realmente me interesó mucho el poder tenerlos dentro de la sesión para que pudieran compartir un poco de su experiencia y cómo les ha servido esa estructura y cómo esa estructura les ha ayudado a desplegar un poco la estructura original del capítulo para generar un desarrollo a posterior. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquitito de estructuras de capítulos. En el 2018 hicimos un análisis de las estructuras que habían dentro de los capítulos de la región. Y fue muy interesante porque vimos tendencias que en algunos casos ayudaban al capítulo a desarrollarse y tendencias que en otros casos tal vez hacían que el capítulo no se desarrollara tan rápidamente. Dentro de esas tendencias vimos algunas mejores prácticas que los capítulos con mayor desempeño, con mayor rendimiento estaban utilizando y las pusimos en un compendio para poder identificar cuáles eran esas mejores prácticas. Y para ello se creó un proceso base donde los capítulos pueden seguir un paso a paso varias instrucciones para empezar a crear su estructura local. Denme un momentito nada más para revisar el chat. Ok, hay unos comentarios y yo había visto una mano levantada, nada más voy a revisar si todavía tengo la mano levantada. No, ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a explicarles cuál es ese proceso que es común en algunos de los capítulos que tienen mejor rendimiento. Primero, debemos de entender cuáles son los requerimientos y las necesidades del capítulo. ¿Por qué? Yo no puedo correr una maratón sin antes saber cuál es el camino, cuál es la pendiente, qué tipo de ropa tengo que llevar. Luego, aprender de las estructuras actuales de la región. Esto no es un one size fits all. Básicamente va a depender mucho del capítulo y de cómo el capítulo se esté desarrollando, pero sin embargo hay tendencias que pueden ser importantes para el desarrollo de los capítulos. Definir e identificar cuál es la estructura que mejor se adapta a su capítulo. Cuando hablamos de estructuras, hay tres tipos de estructuras que después vamos a estar evaluando y vamos a estar explicando. Una es la estructura por agrupación, otras son estructuras por tareas y otras son estructuras por afiliación. Y luego implementar una estructura por medio de un piloto. Normalmente cuando nosotros prototipamos una solución, no vamos a estar seguros que esa solución va a funcionar. Para ello es aconsejable hacer un piloto, ver cuál es el comportamiento y una vez tengo ese comportamiento, me fijo si debo de ajustar o si debo de volver a las fases iniciales y empezar a hacer cambios dentro de la estructura o del prototipo que hice. Entonces vamos a ir viendo una por una. Vamos a ir primero por entender los requerimientos y las necesidades de los capítulos. Resulta que en ese proceso de evaluación de estructuras de capítulos también empezamos a identificar cuáles eran esas tareas que los capítulos debían de hacer para que su capítulo pudiera funcionar. Y de repente nos vimos con esta lista enorme. Vean cada uno de estos temas y también me gusta que hoy tengamos miembros del capítulo para que vean todo el trabajo que hacen nuestros líderes. Realmente el tener un capítulo funcionando es una tarea ardua, es una tarea que requiere mucho tiempo y que realmente nuestros líderes hacen sin buscar nada a cambio. Y también sacrificando tiempo de familia, tiempo de trabajo, mucho tiempo que tal vez podrían utilizar en otras formas, pero lo utilizan para la comunidad y para hacer que la comunidad local pueda crecer en temas de Internet. Entonces, ¿cuál es esa lista? Primero tenemos todos los temas que tienen que ver con relaciones públicas.
alianzas estratégicas con organizaciones, con gobierno, con capítulos locales, con capítulos internacionales, participación activa en debates, por ejemplo, en foros de gobernanza de Internet. Algo súper interesante es que la mayoría de nuestros capítulos son parte del foro de gobernanza de Internet local. Luego tenemos la parte de comunicaciones internas y externas. Esto es la comunicación que tienen los miembros de capítulos con la junta directiva para coordinar acciones, gestión de correo electrónico. Ustedes no se imaginan cuántos correos le entran a nuestros líderes, promoción de iniciativas locales, promoción de oportunidades globales, mantener el sitio web activo, comercialización, coordinación con el personal de ISOC. De hecho, nuestros líderes también tienen sesiones con nosotros cada mes para coordinar todo el trabajo que vamos a hacer, coberturas periodísticas, comunicados de prensa. Luego tenemos la coordinación con Casa Matriz. Todas las iniciativas o proyectos que tenemos a nivel global son también parte del ejercicio que hace el capítulo a nivel local, y el capítulo local lo lleva, lo tropicaliza y además pues genera iniciativas en torno a todos esos programas. Luego a nivel financiero, y les puedo contar que esta es como de las partes más complejas a la hora de desarrollar un capítulo, es tener una cuenta bancaria e inscribir el capítulo local. ¿Por qué? Porque todas las legislaciones y todos los registros a nivel local llevan un sinnúmero de pasos. Y ya también nos ha pasado en muchos capítulos que el proceso es detenido a nivel local porque algunas veces una palabra va mal, algunas veces porque hay pequeños errores, y eso devuelve pues todo el proceso de inscripción del capítulo. Aspectos legales: estatutos, elecciones, plan de transición de liderazgo, asambleas y también involucramiento comunitario, que esto todavía es otro mundo más grande. Programas de reclutamiento, programas de membresía, programas de reconocimiento, cómo yo hago el career path de mis miembros, cómo los motivo, cómo desarrollo contenido y cómo genero impacto local, cómo desarrollo nuevos líderes. Entonces, imagínense, poner todo esto en una bolsa y decir, tengo que hacer todo esto y mi capítulo tiene que hacer todo esto. Y de repente veo cuántos están conmigo, cuántos están liderando, y tal vez son 4 o 5 para hacer todo esto. Realmente es una tarea maratónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los líderes del capítulo? Lo primero que se preguntan es, ¿cómo voy a hacer todo esto al mismo tiempo y con tan pocos recursos? Ahí es donde entra la parte de estructuras y la parte de voluntariado. Los líderes de capítulos no pueden hacer este trabajo solos. Y por eso esta sesión es tan importante, porque queremos que ustedes como miembros también entiendan toda esta carga de trabajo que tienen los líderes y que se acerquen a sus líderes y digan, yo hoy voy a contribuir con algunas de todas estas tareas que estuvimos viendo. Entonces, la propuesta y lo que hemos visto en la tendencia de la región es hacer una implementación por fases. Entonces, en la fase 1 debemos de dar mucho énfasis al desarrollo de lo que es la autonomía del capítulo. Cuando hablamos de la autonomía del capítulo es registrar al capítulo a nivel local, conseguir esas cuentas bancarias, porque esa autonomía le va a dar poder a nivel local al capítulo. No es lo mismo que yo diga, mi capítulo está inscrito a nivel local, a que yo diga, yo tengo un capítulo que simplemente está autorizado por Internet Society. Entonces, en esta primera fase, que realmente está muy relacionada a capítulos que están iniciando ese proceso, es muy importante dar énfasis a esta parte legal y a esta parte de autonomía. Luego, en la fase 2, vamos a trabajar más el posicionamiento y funciones medias. En esa fase, vamos a desarrollar la red y aumentar el posicionamiento del capítulo. Y en la fase 3, empezamos a desarrollar empoderamiento y desarrollo de la comunidad.
en esta fase se empodera a la comunidad para que tenga, primero, claridad y segundo, libertad para poder hacer el trabajo que se requiere a nivel local. Entonces, lo que hicimos es que de esta gran lista la dividimos por fases y por niveles de madurez del capítulo. Entonces, en la primera fase, simplemente nos vamos a enfocar en registro local y estatutos. Vamos a estar desarrollando algunas actividades dentro de lo que es redes sociales, vamos a dar seguimiento al sitio web, participación de llamadas mensuales y programas de membresía. Cuando mi capítulo va madurando, entonces paso a fase 2. En fase 2 empiezo ya a trabajar un poco más las relaciones públicas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo los cimientos de mi capítulo para que podamos empezar ya a generar posicionamiento al nivel local. Y además mi estructura es tan fuerte que no importa si un capítulo llega, si un miembro llega a mi capítulo, yo sé que ese miembro puede hacer por el capítulo. Y ahí viene la pregunta de qué es más importante o qué debe ser primero, si la motivación o la estructura. Y los voy a poner a pensar, ¿qué pasa si yo como líder de capítulo hago promoción de mi capítulo para que todo el mundo entre al capítulo y cuando las personas llegan y me preguntan qué puedo hacer, yo no sé qué darles? Lo que va a pasar es que los miembros se llegan a desmotivar con el tiempo. ¿Por qué? Porque si no damos claridad, las personas van a hacer lo que ellos consideran que deben hacer. Y ese hacer, el que consideran hacer, puede ser que hagan cosas que van en contra de la estructura o del planeamiento estratégico del capítulo y los puede poner en una situación compleja donde los miembros puede ser que se disgusten con ustedes, pero es porque hay una falta de claridad en el proceso. Entonces, si yo desarrollo mi estructura primero y yo digo, hacia allá es donde quiero estar y estas son A, B, C y D, las diferentes opciones que los miembros pueden hacer, le doy un marco de acción a mis miembros para que ellos puedan desarrollar y además tener libertad para poder hacer las diferentes acciones que deben hacer a nivel local. Creo que aquí tengo una mano levantada, déjenme ver. Ah, no, alguien había levantado la mano y después me pareció que no. Perfecto. Entonces, cuando yo doy claridad, delimito la cancha. Cuando yo delimito la cancha, las personas pueden ser más creativas, pueden ser más innovadoras. Y cuando la gente es innovadora, es creativa y además se dirige hacia la estrategia. Pero cuando yo no tengo la cancha delimitada, es cuando empiezo a tener conflicto con los miembros del capítulo y con lo que yo quiero hacer a nivel del capítulo. ¿De quién es la culpa? De ninguno. Esto es un proceso de aprendizaje y les aseguro que el trabajo que hacen los líderes es increíble, porque poder manejar todas estas variables, más su trabajo, más la familia, más todo lo demás que hacen, es una tarea maratónica. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que necesitamos? Colaboración de nuestros miembros y también entender que esto es un proceso de aprendizaje en el que todos estamos viendo a ver cuál es la mejor manera en que podemos estructurar nuestro capítulo para que hayan oportunidades para todos y a la vez para que los miembros puedan aportar toda esa experiencia y conocimiento que tienen. Y por último tenemos la fase 3, que está más relacionada a los servicios de membresía y a estructurar más, de una forma más formal, la parte de membresía. Entonces, se generan programas de reconocimiento, trayectoria profesional, programas de capacitación, desarrollo y contenido local. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cuáles son las tendencias de estructura dentro de los capítulos. Como les decía, existen 3 tipos de estructuras. Una estructura es por agrupación, otra por tareas y otra por afiliación. Vamos a ver cada una. Una estructura por agrupación, un ejemplo de ello es un capítulo que tenga comités.
Entonces, dentro de un comité, yo puedo tener un comité permanente, que quiere decir comités que se van a organizar y se van a utilizar de forma continua, como también puedo tener comités ad hoc o temporales, que básicamente van a estar sirviendo durante un periodo de tiempo limitado. También tengo lo que son grupos de trabajo. Los grupos de trabajo básicamente encuentran un objetivo común y una vez alcanzan ese objetivo, el grupo de trabajo se disuelve. Entonces, estas dos estructuras son las más comunes dentro de los capítulos. Algo interesante es que algunos capítulos llaman comités, otros lo llaman grupos de trabajo, indiferentemente. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que hay una gran diferencia entre tener un comité y un grupo de trabajo a nivel formal. Cuando yo hablo de comité, el comité básicamente se dedica a diseñar métodos y procedimientos y además se dedican a la toma de decisiones. Y bajo un comité yo tengo los grupos de trabajo, que son los que implementan los métodos y procedimientos del comité. Entonces, en una estructura formal, pues así sería como utilizamos la nomenclatura. Sin embargo, a nivel de capítulos, pueden hacer comités o grupos de trabajo según lo que consideren que es mejor. Ahora, estructuras de acuerdo a las tareas. Tenemos estructuras administrativas, que las estructuras administrativas son todas estas tareas que yo necesito para que mi capítulo avance. Y después tengo las estratégicas, que estas son las que están relacionadas con el plan de acción o con la estrategia global de Internet Society. Dentro de las administrativas, ejemplos de algunas estructuras que se han utilizado en la región es tener comités de educación, financiero, membresía, auditoría, elecciones, comunicaciones, relaciones públicas, legal, consultivo o de programa. Y dentro de las estratégicas tenemos por áreas de enfoque. Por ejemplo, ustedes vieron en la presentación de Cristian ayer, nosotros tenemos diferentes proyectos, por ejemplo, redes comunitarias, cifrado, etcétera. Algunos de nuestros capítulos se valen de esos proyectos que nosotros tenemos a nivel de estrategia organizacional y crean sus grupos de trabajo o sus comités. Entonces generan esas áreas de enfoque importantes que pueden ser por temas o en general por área de enfoque, por ejemplo, crecer el Internet como nosotros lo tenemos o fortalecer el Internet. Y también hay otro que me llamó mucho la atención, que creo que solo hay un capítulo que lo utiliza, y es tener grupos o comités por subzonas, provincias o locaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un capítulo muy grande, por ejemplo, Brasil, es muy difícil que yo pueda extender el impacto de mi capítulo, de lo que yo quiero hacer a nivel estratégico para el país, porque no tengo tantos tentáculos, ¿verdad?, dentro de la estructura primaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean grupos o comités de trabajo en diferentes provincias para que lleven pues el mismo mensaje vinculado a una administración central. Creo que esta estructura la utilizan, creo que la vi en Ecuador. Entonces me llamó mucho la atención y por eso quise mencionarla aquí. Muy bien. Ahora, estructuras de acuerdo a afiliación. Pueden haber estructuras fijas. Eso quiere decir que el capítulo del liderazgo del capítulo se sienta y dice, estos son los únicos temas que vamos a ver porque a nivel estratégico, a nivel de recursos no podemos ver más. Entonces, por ejemplo, el capítulo dice, solo voy a tener un grupo o un comité en redes comunitarias, otro en cifrado y digamos que otro en gobernanza de Internet y ahí cierro. Entonces, el liderazgo escoge qué grupos y no hay más grupos que se puedan crear. Después tenemos las estructuras abiertas. En las estructuras abiertas, lo que se hace es que el capítulo hace una consulta pública y dice, si usted, miembro, desea abrir un grupo de trabajo, puede aplicar por medio de este formulario y usted va a ser el líder de este grupo de trabajo y pues se va a encargar de que ese grupo de trabajo lleve
outputs al capítulo. Mi recomendación, esta es una de las mejores porque permite desaturar un poco el trabajo de los capítulos, el trabajo de los líderes de capítulos, porque entonces empiezo a delegar un poco y además le doy a la oportunidad a la comunidad de participar y de llevar el conocimiento y la experiencia que tienen hacia un proceso que también va a generar frutos. Y luego tenemos las mixtas, donde el capítulo decide: a nivel estratégico, para nosotros es importante trabajar redes comunitarias, cifrado y, por ejemplo, no sé, gobernanza de Internet. Entonces dejo esas 3 estructuras fijas, establezco líderes para esas estructuras y además abro la consulta pública para que miembros que deseen pueden abrir en otro tema, ya sea ciberseguridad, no sé, cualquier otro tema que la comunidad considere importante. Y de esa manera le doy la flexibilidad a la comunidad para que creen sus grupos, pero a la vez yo estoy trabajando en los temas que yo considero que son estratégicos para lo que es la misión de Internet Society. Ahora, ¿cómo se define la mejor estructura para mi capítulo? De nuevo viene el tema de claridad. Cuando no hay claridad es cuando empezamos a tener conflicto. Entonces, es muy importante que si yo voy a crear una estructura, debo de poner las reglas claras antes de que se cree esa estructura. Entonces, debo preguntarme cuáles son las reglas que deben de seguir los comités. ¿Quién puede aplicar a ese comité? ¿Quiénes pueden formar parte del comité? ¿Cuánto tiempo va a durar ese comité? Algo que sucede mucho con los grupos de trabajos en voluntarios es que algunas veces son one shots. Eso quiere decir que llega una persona muy motivada, tiene un proyecto muy bueno, lo hace y después el grupo muere. ¿Por qué? Porque se acabó la motivación, tal vez ya no hay tantos miembros. Y esto es un proceso normal, no hay que sentirse mal. De hecho, esto pasa también en las organizaciones, aun cuando recibimos salario. Entonces, ¿por qué es importante ponerle un tiempo a esos grupos de trabajo? Porque realmente no sabemos si el día de mañana ese grupo va a seguir con el mismo entusiasmo. Y realmente, si un grupo no sigue con ese mismo entusiasmo, no va a aportar al capítulo. Entonces, si ya vemos que ese grupo no está creciendo, que tal vez ya se acabó esa motivación, ¿por qué no darle la oportunidad a otros miembros para que lleven la batuta y empiecen a tratar o a aportar al capítulo? Luego, importante, cómo van a comunicar, cómo van a coordinar los grupos, qué tipos de aprobación se necesitan por parte de la junta directiva para coordinar esos grupos y las iniciativas que hagan los grupos, cuánto tiempo estos grupos servirán a la comunidad. De nuevo, el tiempo, van a ser fijos, temporales, cuántas llamadas se van a hacer. Todas esas preguntas se deben hacer antes de establecer una estructura. Ok. Y por último, la parte de implementación, importante. Para cada grupo, para cada estructura hay que definir objetivos y valores claros. Esto es una filosofía propia. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, pero es la que yo utilizo y la que me gusta aplicar a la hora de trabajar. A mí no me gustan en lo personal las estructuras burocráticas por una razón. Al principio, si yo quiero mantener control de todo, al principio lo voy a poder hacer, pero con el tiempo me voy a saturar. ¿Por qué? Porque ya voy a tener tantas personas preguntándome si pueden o no hacer cosas, que yo ya no voy a tener tiempo para poder contestarles, y cuando ya las personas no reciben mi respuesta y cuando yo ya no puedo controlar, todo se descontrola. Entonces, en estructuras que son muy burocráticas, donde se necesitan muchos permisos, donde se necesitan muchas autorizaciones, donde todo está centralizado, lo que pasa es que en algún momento la estructura colapsa, porque erosiona completamente lo que es la voluntad de los voluntarios, la motivación y demás.
En un ambiente de voluntariado, las estructuras que han demostrado tener mayor poder son las estructuras abiertas. Las estructuras donde lo que hago yo es que en vez de controlar, porque sé que no voy a poder controlar, empodero a mi gente y les digo, estos son los valores de ISO. Usted puede trabajar dentro de estos valores y dentro de este marco de posibilidades para contribuir al capítulo. Entonces, este tipo de estructuras lo que permiten es que haya más innovación, más creatividad y además cuando la gente tiene flexibilidad, están más anuentes a colaborar que si estamos controlando. Pero eso es solo mi perspectiva, ¿verdad? Puede ser que esté errónea, pero me gusta compartirla porque para mí siempre, en vez de controlar, me gusta más trabajar en los valores y en la motivación y pues tratar de ser un poco más flexible para que las personas puedan hacer las cosas. Otra cosa que para mí es muy importante es el confiar en las personas. Aquí hay muchos líderes y muchos me conocen y prácticamente yo confío fielmente en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los que están haciendo el trabajo en su país, los que están haciendo todo el movimiento son ellos. ¿Y quién más que ellos van a saber lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer? Por eso yo normalmente no los cuestiono. Yo confío fielmente en lo que ellos hacen porque además son excelentes líderes y además tienen cualquier cantidad de experiencia y conocimiento que lejos de ser refutable, más bien viene a sumar al proceso de crecimiento de los capítulos. Importancia de las estructuras abiertas, evitan la saturación de recursos, incrementan la efectividad, permiten el compromiso y el empoderamiento de la comunidad y facilitan la coordinación y la comunicación. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito, como les decía, hoy tenemos dos invitados especiales. Cuando hicimos el análisis de estructuras, habían dos capítulos que sobresalieron en la región por su estructura. Uno fue el capítulo de Colombia, que hace poco se constituyó, y también el capítulo de Panamá. Entonces, voy a invitar a Germán y a Pablo para que nos hablen un poquito sobre las estructuras que tienen en su capítulo y ver cómo también nosotros aprendemos de esa experiencia que ellos han tenido a nivel de su capítulo para poder aplicarlo a otros capítulos o también para llevarnos algunos conocimientos. Entonces voy a darle ahorita la palabra a Germán para que nos hable un poquito de cuál es la estructura de involucramiento del capítulo de Colombia. Hola Nancy, buenos días, buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿Me podrías habilitar? Yo tengo que darte, ya te doy Pero permiso. mientras tanto, agradezco a todos los asistentes a que nos acompañen en esta reunión y espero aportar un poquito para cambiar esas votaciones tan bajas de infraestructura. Y las razones de esto son básicamente las siguientes. A nuestro juicio, bueno, al juicio mío personal, el tema de los capítulos es que los capítulos se deben concebir y se deben organizar y se deben administrar como una empresa. Y este es un tema muy importante porque cuando uno concibe un capítulo como una empresa, involucra todas las actividades de las que ya Nancy nos habló, en términos de estructura, en términos de procedimientos, en términos de estatutos, en todo lo legal. Cuando uno conforma un capítulo como una empresa, visto como una empresa, no como un negocio, porque ahí hay que tener consideración y diferenciación en eso, como una empresa, y básicamente como una empresa sin ánimo de lucro, respetando los principios de ISO a nivel internacional, la carta de navegación de esa empresa son los estatutos. Y esos estatutos deben ser lo suficientemente amplios y claros, como también lo mencionaba Nancy, deben estar acordes con la normatividad de cada país y, sobre todo, deben estar ajustados a la misión y la visión de ISO y con la visualización también
de que esto implica tener una organización que trabaja en el estado del arte de la tecnología a nivel internacional. Bajo esa estructura inicial, empresa, estatutos, la Asamblea General, que en este caso son todos los miembros que conforman el capítulo, es la máxima autoridad del capítulo. Es esa organización, esa asamblea que se reúne cada año o cada mes o como lo establezcan los estatutos, es la que toma las decisiones fundamentales en la organización. No son las autoridades, no es el presidente, no son los voluntarios, no, es la asamblea constituyente, la asamblea que está conformada por todos los miembros del capítulo, los que toman las decisiones, y esas decisiones se toman por mayorías absolutas, como ocurre en cualquier empresa. Y esa asamblea, una de las atribuciones que debe tener esa asamblea, por estatutos además, para que se evite cualquier tipo de inconveniente en el desarrollo del capítulo en su larga vida, es que la asamblea debe tener la potestad de elegir, nombrar y remover al comité ejecutivo o al que administra el capítulo, como a las diferentes autoridades que lo conforman. Cuando hablamos de autoridades del capítulo, estamos hablando del presidente, por ejemplo, del vicepresidente, del tesorero, del secretario y cualquier otro cargo que los estatutos lo prevean. Y cuando hablamos del comité ejecutivo, estamos hablando de un comité, petit comité, que es conformado por esas autoridades y conformado por otras personalidades o miembros del capítulo, dependiendo de cómo se estructuren los estatutos. Un tema muy importante es que la nominación y elección de esas autoridades y miembros del comité deben soportarse en procedimientos claramente definidos, transparentes y públicos. Es decir, el éxito de una organización es que sea divulgada la información y debe ser divulgada la información entre todos los miembros para que opinen, para que comenten, para que conozcan qué es lo que está haciendo la organización. Y por eso es tan importante que el buen funcionamiento del capítulo se soporte en buenas prácticas de procedimientos claros y definidos y públicos. Otro tema importante es el posicionamiento del capítulo como un cuerpo consultivo altamente especializado en el ámbito nacional. Esta es una tarea enorme. Por supuesto, nosotros como capítulo recién creado hace 2 años, estamos lejos de lograr este objetivo, pero pensaría que eso es lo que todos los capítulos de ISOC en la región y a nivel mundial deberían estar focalizados y con la tarea de convertirse en eso, que sean un cuerpo consultivo reconocido no solamente por las organizaciones o organizaciones gubernamentales, por los ministerios, por los comités de trabajo establecido por los gobiernos, por los reguladores, por los administradores de redes, etcétera, sino también por las múltiples partes interesadas, siendo ellas, pues obviamente todos los participantes o los actores del ecosistema de Internet. Para el buen reconocimiento y el funcionamiento del capítulo también es importante lograr alianzas nacionales e internacionales con múltiples partes interesadas. El capítulo no solamente es de miembros, el capítulo es una organización a la que se vinculan organizaciones, no necesariamente aportando dinero, porque muchos de los capítulos pueden constituirse sin ánimo de lucro y no solicitar ningún tipo de remuneración para el ingreso al capítulo. Pero el apoyo que uno puede lograr, o el capítulo puede lograr, de las organizaciones
actores del ecosistema es parte de ese buen funcionamiento del capítulo. Y obviamente el tema de implementación de estrategias de movilización de miembros y voluntarios del capítulo es un tema clave. ¿Cuáles son esas estrategias de movilización de miembros y voluntarios? Hay muchas, pero dentro de estas se pueden prever fidelización de miembros, por ejemplo, campañas de concientización en los diferentes cursos, talleres que se haga, el vincular a los miembros, a los proyectos que el capítulo está desarrollando o las iniciativas que está desarrollando. Obviamente, el tema de motivación de los miembros del capítulo y de los voluntarios del capítulo es la posibilidad de tener acceso a información y a cooperación en el ámbito internacional, y eso es un tema que está atado con las alianzas y el networking. Una de las ventajas de ser miembro de un capítulo de ISOC es precisamente la posibilidad que tú tienes de relacionarte con pares o iguales o similares o con expertos internacionales a los cuales tú puedes acceder y preguntar y solicitar información, etcétera, para tu actividad diaria y tu vida normal. Es necesario crear técnicas y herramientas para crear una cultura colaborativa. Esto en el sentido de que no solamente hay que vincular a los miembros, sino también crear una conciencia de que las cosas no se improvisan, las cosas deben hacerse, así sean de manera voluntaria, pero siguiendo unos procesos, unas técnicas, unas mejores prácticas para que la organización como un todo crezca y se fortalezca como una organización como tal. Hay que vincular promotores para que lideren a los líderes de la próxima generación, para que capturen a esas nuevas generaciones, que es la base del desarrollo futuro de Internet. Y por eso es muy importante que desde temprana edad, en universidades, por ejemplo, esos líderes de la próxima generación se empiecen a vincular a actividades del capítulo, bien sea en temas de pasantías o en temas de participación en proyectos o en temas de participación en talleres, etc. Y por supuesto el tema de alianzas y networking es otra de esas estrategias para movilizar a los miembros. Ahora vamos a ver a partir de esto cómo estructuramos el capítulo en Colombia. Como les mencionábamos, es un capítulo relativamente nuevo, hace 2 años exactamente se creó, y está creado de la siguiente forma. Hay un comité ejecutivo que lo conforma el presidente del capítulo, el vicepresidente del capítulo, el secretario y el expresidente del capítulo. Esto lo establece los estatutos. ¿Por qué incluimos el expresidente del capítulo dentro del comité ejecutivo? Porque se requiere dar continuidad en la labor que ejecuta una administración a otra. Y la única forma que vimos posible de dar una continuidad a las labores que estamos realizando es que al menos en la siguiente, cuando hay un nuevo nombramiento de comité ejecutivo, al menos el expresidente o el presidente del comité que termina su misión se vincule al comité ejecutivo para dar esa continuidad. Eso es muy importante, sobre todo por la necesidad de tener empalmes entre las autoridades salientes y las entrantes, la continuidad de los proyectos, la continuidad de las acciones y las actividades como un todo. Y también hay en el caso de Colombia, hay un miembro fundador, y esto es un tema que lo consideramos muy importante y quedó de manera permanente, que cualquier miembro fundador del capítulo puede ser nominado y elegido para ser miembro del comité ejecutivo. Las votaciones o los cargos que ocupan el comité ejecutivo es de 2 años. El primer comité ejecutivo terminó sus labores en octubre de este año y se inició una nueva administración, pero por lo menos hay una continuidad en el primer presidente que tuvimos y hoy ya conforma parte de ese capítulo.
desde ese comité. El otro tema es cuáles son las autoridades del capítulo. Las autoridades del capítulo, además del presidente, vicepresidente y secretario, pues básicamente es el tesorero. Esas son las 4 autoridades del capítulo que tenemos en Colombia. En algunos capítulos tienen voceros, tienen otros cargos, eso depende mucho de quién lo haya organizado, pero en el caso de Colombia consideramos que esas son las autoridades mínimas que se requieren para un correcto funcionamiento. Cuando tú creas o cuando uno crea una organización pesada, es muy difícil llevar a cabo las decisiones. Entre más liviana y más plana sea la organización, mucho más fácil es llegar a implementar decisiones, por supuesto, y ejecutar todos los planes que se hayan trazado. Ahora, desde el punto de vista de estructura, el comité ejecutivo tiene la potestad de conformar grupos de trabajo, comités temporales y comités permanentes, que ya Nancy ya ha hablado mucho de estos. ¿Cuáles son estos temas? Los comités temporales y con los comités permanentes son establecidos por estatutos. Es decir, cuando hablamos de tener estatutos lo más flexibles y lo más fáciles y lo más claros posibles, es decirle simplemente a nivel de estatutos se crean comités temporales y permanentes, pero no se definen cuáles son esos comités temporales y permanentes, porque pueden variar en el tiempo dependiendo de la evolución, del desarrollo de la tecnología, de la evolución misma del capítulo, y hay que tener cierta flexibilidad para esa creación de esos comités. El único que sí se define es el tema de comités temporales, que ya los vamos a ver. Ahora, para coordinar estos grupos de trabajo y comités, por estatutos también en Colombia, se estableció que el vicepresidente es el que coordina las actividades diarias de los grupos de trabajo y de los comités permanentes, sin perjuicio de que el comité ejecutivo sea el que tome las decisiones sobre los aspectos estratégicos y las decisiones importantes que deben ejecutar esos comités permanentes. Es decir, el comité ejecutivo, que está en el segundo nivel de jerarquía, es el que decide qué comités se crean, qué decisiones se ejecutan y qué actividades puntuales se desarrollan. Ahora, desde el punto de vista de los grupos de trabajo, que es la primera estructura, y un poco enfocando a lo que mencionaba Nancy, estos grupos de trabajo tienen una estructura que la hemos denominado temática y es una estructura abierta dentro del concepto que explicó Nancy anteriormente. Y eso básicamente están conformados por 5 grupos de trabajo definidos por el comité ejecutivo, que es un grupo de trabajo de redes comunitarias, un grupo de trabajo de seguridad o ciberseguridad, un grupo de trabajo de infraestructura, un grupo de trabajo de jóvenes y un grupo de trabajo de mujeres en tecnología. Esos grupos de trabajo fueron creados como los grupos iniciales para desarrollar las diferentes actividades del capítulo, pero no necesariamente son permanentes, como lo mencionaba Nancy. Pueden ser creados otros comités por sugerencia de los miembros, y ahí viene la palabra aquí abierta, porque hemos definido unas directrices de tal forma que si hay una persona, un miembro del capítulo o un grupo de miembros interesados en conformar un comité, simplemente tiene que elevar la solicitud de conformación de ese grupo de trabajo al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo toma la decisión de crearlo y ponerlo en funcionamiento. A cada comité, a cada grupo de trabajo, tiene asignado un coordinador que es uno de los miembros del capítulo que normalmente
ha mostrado interés en liderar el grupo de trabajo. No se prevé elecciones aquí en estos grupos de trabajo, pero en las directrices, por ejemplo, que definimos y acordamos a nivel de comité ejecutivo, es que en cualquier situación que se genere por cualquier problema de organización dentro de los grupos de trabajo, el comité ejecutivo puede abrir una convocatoria para nombrar o para seleccionar o nominar a un coordinador de los grupos de trabajo. Ahora, los comités temporales, como mencionaba, son comités temporales que fueron definidos, estos sí fueron definidos puntualmente a nivel de estatutos. ¿Por qué? Porque son comités temporales que entran y salen de la organización dependiendo de las necesidades, y son dos actividades muy puntuales. Uno es un comité de nominación, que el comité de nominación es necesario para hacer todo el proceso o procedimiento para seleccionar, para nominar y seleccionar a los nuevos miembros de los comités ejecutivos y autoridades del capítulo. Cuando se tiene una organización tan grande como por ejemplo hoy el capítulo de Colombia, en el cual ya somos cerca de 600 miembros, es muy difícil llegar a tener quórum decisorio y deliberatorio en unas asambleas generales, y por lo tanto la asamblea general tiene la potestad de conformar ese comité de nominación y delegar las funciones que tiene esa asamblea general para que este comité tome las decisiones necesarias para la elección, para la nominación, la elección y todo el proceso de votación de esas nuevas autoridades, sin que se tenga que llevar a una decisión de una asamblea que normalmente se lleva cada año. Y el comité de auditoría es un comité que está previsto para hacer seguimiento al tema presupuestario, al tema financiero, como lo mencionaba Nancy, es uno de los temas más críticos, a pesar de que estos capítulos no tienen mucho manejo de recursos en sus inicios. Sí es importante que se genere una cultura de ajuste de la contabilidad del capítulo, no solamente a la normatividad del país correspondiente, sino también a los requerimientos que exige Internet Society, en este caso Foundation, de reportar la información de cómo se consumieron o cómo se gastaron los recursos asignados en las subvenciones que ISOC provee. Y por último está el comité permanente, que estos son comités abiertos totalmente, y son más que todo funcionales, que se crean en la medida de las posibilidades. Las crea el comité ejecutivo, no las define la asamblea simplemente define el nombre y da la posibilidad de crearse N comités permanentes. Y esto es una potestad del comité ejecutivo, conformar esos comités, bien sea en temas de políticas públicas o regulación, en aspectos técnicos y económicos, en comunicación y promoción, en logística, eventos y actividades, en relaciones internacionales, en voluntariado y servicios a la comunidad o al asociado o al miembro asociado, entre otros. De estos comités, hemos visto en estos 2 años iniciales del capítulo, vimos que el tema de políticas públicas y regulación es una actividad casi permanente. Y en ese tema, el comité ejecutivo debe participar, pero así como debe participar, debe delegar y vincular a los miembros para que los miembros del capítulo conformen ese comité y puedan formular posiciones o recomendaciones al gobierno o a los hacedores de políticas o a los mismos reguladores sobre tendencias, tecnología, modelos de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el tema técnico y económico no es un tema también permanente, más en lo técnico que en lo que económico, por la forma como ISOC también enfoca sus proyectos, que son más técnicos, pero esa es una actividad. Y estos capítulos normalmente
están más llamados a convocar a ingenieros que a otros profesionales de la vida civil. Pero es importante que al capítulo se vinculen no solamente ingenieros, se vinculen economistas, abogados, psicólogos, sociólogos, comunicadores sociales, porque ahí está la diversidad de la información y de las actividades que debe desarrollar un capítulo para su buen funcionamiento. Yo pensaría que, Nancy, esto es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos y cómo lo configuramos para el primer año y en los años venideros. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora voy a darle la oportunidad a Pablo Ruiz Díaz para que nos hable un poquitito sobre la estructura del capítulo Panamá, que también a mi criterio es una estructura muy sólida y bastante organizada. Pablo. Sí, buenas tardes, gracias. Voy a también hacer una pequeña presentación bien rápida, viendo las dimensiones que tenemos de capítulo. Panamá es una organización que tiene aproximadamente 180 miembros, de los cuales, como en todos lados, probablemente entre el 50 y el 60% de los miembros están participando, y otro pequeño grupo está más activo, es decir, desarrollando ideas y trabajando con las autoridades. ¿Se ve mi presentación? Perfecto. Ok. Así que ahí nos ponemos un poco en ese contexto, ¿no? Gracias por la invitación también, Nancy, y al equipo de Internet Society y a todo el staff, por todo esto. Esto es parte de lo que hemos estado haciendo a nivel de capítulos, es más que todo llevar una imagen de compromiso entre partes, entre los miembros, la junta directiva, y organizaciones que han estado colaborando con el capítulo. Creo que eso es bien importante. Y ahí me salgo un poco de la estructura organizacional per se y me voy a las personas. Ahí es donde me encuentro con personas, o nos encontramos con personas que desde su área de expertise han apoyado con pequeños granos de arena que al final se convierten en actividades y efectos positivos para la comunidad y para el capítulo. Ahí nos pueden seguir en las redes sociales a todos. Han estado preguntando por el chat también, así que ahí estamos. El capítulo de Panamá se empezó a trabajar prácticamente desde 2013, pero ya en el 2017 fue que Internet Society nos aceptó como capítulo formalmente, y finalmente en el 2019, 2 años después, todo el trabajo que hicimos a través de la primera junta directiva para registrar el capítulo como una organización formal dentro del Estado panameño, con todo lo que eso implica, y posicionarnos donde estamos hoy en día. Tenemos un grupo muy diverso de socios también, que eso es bien importante, y socios que arrancaron en el capítulo que no los conocíamos y que hoy en día son nuestros amigos y compañeros de batalla, que es la parte que comentaba yo en el chat. Si se tiene voluntad de algunos, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? La estructura es importante, pero creo, en el caso de nosotros ha sido un esfuerzo de voluntades de la primera junta directiva. Estamos en la segunda, que funge por 2 años cada junta directiva. Está claro que con el caso de Colombia, el máximo organismo es la Asamblea General. Luego tenemos en la junta directiva, un poco diferente a la Colombia, conformada en este caso actualmente tenemos 6 personas: presidente, vicepresidente, secretario y 2 vocales, principalmente basado por los requerimientos legales nacionales, que obligan a tener un mínimo de 3 personas, y agregar vocales y demás por cualquier contingencia. El órgano asesor, que es el Consejo Ejecutivo, está formado por la Junta Directiva completa, el expresidente,
y los directores de los comités, donde tenemos comités permanentes establecidos por estatutos, el de programa, que vela porque el capítulo y sus actividades, ahora lo explico un poco más, el comité de membresía, educación, comunicaciones. Aquí principalmente estos comités en la redacción del estatuto se crearon por los objetivos, básicamente tratando de buscar una organización que cumpliera con los objetivos a corto y mediano plazo que se tenían establecidos en el estatuto. Como comentó Germán en su primer slide, el objetivo final debe ser que seamos referencia nacional en todo lo que tengan temas de Internet, pero eso se logra con trabajo, actividades, con miembros, con acuerdos estratégicos, todo esto. Y cada comité de la organización se dedica cada uno aparte de esos objetivos. Los miembros en general, todos, nosotros sí tenemos una cuota anual de $20, 20 balboas, que en el caso de nosotros es algo relativamente simbólico, pero genera pertenencia. Los miembros tienen voz y voto siempre que paguen su cuota anual y pueden postularse, votar o dirigir comités. La parte de la dirección de comités, eso lo incluimos en la parte reglamentaria, fuera de los estatutos, porque como es el caso en muchos países, cambiar los estatutos implica el trabajo de inscripción de un abogado y eso genera costos. Entonces, con el fin de buscar un mecanismo claro, definido a través de un reglamento, se definieron algunos temas que se pueden cambiar por los consejos ejecutivos futuros o actuales si vemos que alguna de esas reglas o normas ya dejan de ser vigentes o no son funcionales. Ok, entonces esto es hasta este momento lo que tenemos como funcionamiento per se. Definitivamente tenemos un comité de programa, como le estaba comentando, básicamente a velar que se cumplan con los objetivos de ISOC y los objetivos del capítulo en todas las actividades que ejerza el comité, y debe velar por la redacción de aquellos reglamentos que se expidan para que cumplan con esas funciones y sean de bien común para los miembros. El comité de educación, el nombre lo dice, toda la parte de educación, capacitación, talleres y coordinación con terceros para llevar actividades de formación. El comité de membresía, toda la relación con los miembros deben a través del comité de membresía, si tienen situaciones o cosas que deban transmitir a la junta directiva o a la asamblea general, hacerlo a través del comité de membresía. Y el comité de comunicaciones, que era otro de los aspectos que nos hacen cumplir con los objetivos de ser referente a nivel nacional, es tener un comité de comunicaciones activo constantemente publicando y velando por la imagen del capítulo a nivel nacional e internacional. Esa era y finalmente el año pasado, en vista de que encontramos un grupo de personas que estaba con el interés de crear redes comunitarias en nuestro país, que no tenemos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto piloto para llevarlo adelante. Creamos el comité de redes comunitarias. Solo en ese comité creo que habemos unas 12 personas y liderados por miembros voluntarios en diferentes aspectos que tocan las redes comunitarias. Yo no quiero dejar de agradecer aquí, y es para un poco la estructura como la trabajamos, al equipo de trabajo que ha estado en la junta directiva y el consejo ejecutivo, que han sido pilares en esta segunda fase de junta directiva, y que cada uno de ellos, más que todo la junta directiva, apoya directamente a cada comité o es su director. En el caso del comité de programa, es el presidente que lo dirige. En el caso de educación es Noralí Duín, que sí es un miembro voluntario para este comité. Yo personalmente manejo el tema de comunicaciones con un grupo de voluntarios y tenemos
básicamente, ¿no? Y así lo que también hicimos fue de que a cada miembro de junta directiva de apoyo hay un segundo pilar de apoyo en caso de que por nuestras tareas diarias, nuestro trabajo, etcétera, no pueda apoyar a los miembros de los comités en alguna iniciativa que se esté trabajando. Este trabajo en equipo yo creo que es bien importante llevar adelante. Otro aspecto también muy importante es todas estas personas que estamos aquí, creo que nos apoyamos los unos a otros en muchos aspectos, cubriendo las necesidades que se tienen o de las cosas que unos no conocen, otros sí las conocen y nos apoyamos en eso, en esa parte. Y para el final, que lo quería traer un poco al principio, pero se me pasó, hace unos días atrás, en estas eternas discusiones, el capítulo solo se mueve si alguien toma responsabilidad de cosas y ayuda a los demás a cumplir sus objetivos. Eso es una tarea que nosotros como líderes de cada uno de los capítulos debemos tomar como propia y apoyar a todo el que tenga una iniciativa acorde a los objetivos del capítulo y acorde a los objetivos de ISOC. Si hay alguien con una idea que se puede ejecutar y que tenemos las habilidades o que podemos conseguir quien tenga las habilidades, esa es la tarea nuestra como líderes. Por ejemplo, y traigo ya para cerrar, ayer tuvimos una conversación interesante con Germán, con su experiencia local en la parte de proyectos y redes comunitarias, a través de Nancy, por ejemplo, que es nuestra líder máximo, llamemos aquí, del trabajo que hacemos en los capítulos. Así que con eso creo que cierro y los invito a participar en todos sus capítulos locales. Otra cosa importante que tenemos nosotros en los estatutos es que las personas que participen en el capítulo estén en Panamá, ya sean panameños o extranjeros, pero que vivan en Panamá para que puedan aportar directamente al capítulo. Creo que no sé si hay algunos capítulos que puedas pertenecer al capítulo viviendo en otro lugar. Sí puedes aportar, sí puedes afiliarte, pero creo que la mecánica de trabajo que requerimos en cada país requiere que nosotros generemos actividades en el entorno local. Muchas gracias. Nancy, Sí, Germán. respondiéndole la pregunta a Pablo sobre si hay algún capítulo que prevé conformar por miembros internacionales su capítulo. Sí, Colombia es uno de ellos. Hay muchos otros. Y traigo a colación un tema. Yo soy miembro del Comité Consultivo de ISOC y uno de los temas que se está discutiendo en ese comité consultivo, el comité consultivo, para los que no conocen, es un comité de asesoramiento de los capítulos para el presidente y la junta directiva de ISOC a nivel global. Y este comité consultivo trata diferentes temas y uno de esos temas precisamente es uno de lo que habla Pablo, en el sentido de que muchos de los capítulos tenemos problemas al tomar decisiones o ejecutar proyectos porque varios de esos miembros no viven o no residen en el país correspondiente al capítulo, lo cual genera un volumen de miembros que en realidad no aportan nada y no agregan valor al capítulo. Desde el punto de vista de Colombia, creemos que efectivamente eso es así, pero es muy importante que desde la perspectiva de posicionamiento del capítulo, no solamente en Colombia, sino también desde la perspectiva de posicionamiento a nivel internacional, el capítulo tenga visualización. Y yo creo que es ahí donde los miembros que no viven en Colombia, si bien es cierto, no aportan valor agregado a las actividades del voluntariado, sí nos ayudan a visualizar y a posicionar el capítulo en el ámbito internacional. Entonces tiene su pro y su contra. Y bueno, las decisiones que se tomen en ese comité que menciono, pues
seguramente serán conocidas por todos los miembros, representantes del capítulo que participan en el Advisory Council. Y esa parte sí la dejo de reserva por supuesto, para otra ocasión. Gracias. Muchas gracias, Germán y Pablo. Realmente sus contribuciones muy acertadas. Quiero resaltar algo que dijo Germán y algo que dijo Pablo, tal vez para cerrar la sesión. Germán dijo algo que para mí es clave. Un capítulo se maneja como una empresa y no como un negocio. Para mí esto es clave, porque es la única forma en que podemos expandir la estructura, es la única forma en que podemos desarrollar el capítulo a nivel local. Y luego, por parte de Pablo, súper importante la colaboración. Algo que he visto mucho en el capítulo de Panamá es que dentro de la junta directiva hay mucha cohesión y entre todos se ayudan, se colaboran y lo más importante es que cada uno toma un pedazo del pastel para hacer el pastel completo. Entonces, es aquí donde hago la invitación a todos los miembros que hoy se unieron a esta sesión a que se unan a sus capítulos locales. Hace poco pasé un video de cómo unirse al capítulo local para que empiecen a colaborar con su capítulo local. Como les decimos, y como pudieron ver, la lista es enorme de todas las cosas que un líder de capítulo tiene que hacer para poder hacer funcionar su capítulo, y solo por medio del voluntariado, por medio de cada una de sus contribuciones, podemos hacer que estos capítulos de Latinoamérica puedan salir a flote y que lleguemos hacia donde queremos estar. Como repetí en sesiones anteriores, el beneficio de ser un voluntario va más allá de lo que estamos viendo, va más allá del trabajo. Cuando vemos los resultados y el impacto que hay a nivel local en oportunidades, en contribuciones, en cambios, es cuando nos damos cuenta todo el valor que nosotros agregamos por medio de esos. Pueden ser 15 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, lo que nosotros podamos dar al capítulo. ¿Para qué? Para cambiar vidas, para llevar más oportunidades a aquellos que no lo tienen. Entonces, de nuevo, los invito, sean parte de su capítulo local. Ahí les posteé una invitación y también les pongo aquí en el chat ¿cómo es que se llama? La trivia para los que quieren poner a prueba su conocimiento en estructuras de capítulos. Germán. Sí, Nancy, es que yo también me quedé con una palabra tuya, que dijiste que los ibas a poner a pensar a los participantes. Para efectos, para ver si funcionó eso y para ver si cambiaron la visión de cómo veían si la estructura es importante o la colaboración o el involucramiento era importante. Te sugiero que vuelvas a poner la consulta a ver qué cambió de la apreciación sobre la pregunta misma que hiciste al comienzo. Vamos a ver si me dejan. Vamos a ver estructuras. Relaunch POSIX. Creo que sí. Ok, listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nosotros no podemos votar, pero bueno. Mira que cambia un poco los porcentajes. Está parecido, está parecido. Sí. Realmente, a nivel personal, yo considero que para poder involucrar a la comunidad, primero yo tengo que tener una estructura clara. Porque, haciendo una analogía, si yo soy un miembro y yo llego a un capítulo y no sé qué es lo que exactamente puedo hacer, puede ser que me pierdan como miembro. Entonces, para mí, es importante saber como miembro en qué puedo colaborar y ser un poco claro en ese sentido. Al mismo tiempo, esa motivación de invitarlos a ser parte de los procesos y también a crear la misma estructura es importante para hacer espacios colaborativos donde todos vayamos pues creando ese proceso de desarrollo del capítulo local. Entonces creo que la verdad es que las respuestas que han tenido la mayoría donde dicen ambas
es muy válido. Creo que es una combinación de todo. Cada capítulo sabrá qué se adecua más a su realidad local. Y bueno, invitarlos a que sean parte de su capítulo local, y con esto cerramos la sesión. Agradezco mucho a Pablo y a Germán, y también a todos los otros líderes que han estado en esta sesión. Me hubiera gustado poder presentar todas las estructuras que tenemos en la región, pero por un tema de tiempo no es posible. Y bueno, los esperamos en la próxima sesión. Y la próxima sesión tiene que ver con espacios colaborativos técnicos. Hay algunos capítulos de la región que han hecho un trabajo extraordinario en cuanto a espacios colaborativos, NOX y XPES, y van a recibir información muy interesante, y espero poderlos ver dentro de 40 minutos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. No se olviden de la trivia. Nancy. Quiero ver si realmente aprendieron de la sesión. Gracias a todos. Gracias, Nancy. Gracias. Un abrazo. Bye.